El ministro de Gobierno Francisco Jiménez reaccionó el pasado 22 de julio a las últimas actuaciones de la Asamblea Nacional y reconoció que hay una reconfiguración de fuerzas, pero que al Ejecutivo le queda un mecanismo constitucional, la consulta popular. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36. Saludamos con nuestro primer invitado. Como lo habíamos anticipado, se trata del flamante integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, que nos acompaña vía telemática. Asambleísta Torres, buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en este evento para conmemorar un aniversario más de la Fundación de la Ciudad de Guayaquil, anunció que había enviado una carta al presidente de la República para un trabajo conjunto en materia legislativa y así evitar que los proyectos terminen en vetos totales. Hay expectativa por la reconfiguración de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional y de que esto pueda permitir una relación, digamos, más armoniosa entre las dos funciones del Estado. ¿Qué posibilidad hay de que se pueda cumplir esto que ha dicho el presidente Virgilio Saquicela, un trabajo conjunto en materia legislativa con el Ejecutivo? Buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. No he leído la de la carta en detalle, pero me parece sin duda muy interesante este movimiento del presidente de la Asamblea, haciendo un llamado al Ejecutivo, desterrando cualquier miedo o telaraña de que la Asamblea no va a dejarle gobernar al gobierno. El principal enemigo del gobierno no es la Asamblea, es el propio gobierno. Y si la Asamblea le tiende una mano para que evidentemente no exista cierta coordinación y que buenos temas aprobados por la Asamblea o buenos temas propuestos por el Ejecutivo tengan un punto en común, creo que es la demostración de que finalmente se está haciendo política con madurez, porque la famosa reconfiguración de fuerzas no se dio con los cambios que se dieron en el Consejo de Administración de la Legislatura. Ese solo fue el final de una reconfiguración que empezó a finales de diciembre del año pasado. Y en ese sentido creo que el gobierno no ha sabido lamentablemente leer mucho el momento político, adaptarse a los nuevos tiempos, pero con esta muestra, frente a los ecuatorianos y frente a las instituciones, se evidencia que ni se ha roto ningún tipo de diálogo, ni las cosas son cuesta para arriba para el gobierno. Ahora, claro, si el gobierno no recula, si el gobierno no se da cuenta de las cosas, ni siquiera la Asamblea le puede dar una mano ayudándole, ¿no? Así que vamos a ver cómo va la cosa, pero me atrevo a decir que puede ser un buen momento para el país si se entiende lo que está sucediendo. Si no se entiende, bueno, seguiremos como estamos, ¿no? Qué gusto saludarle, legislador. Buenos Qué días. gusto. Felicitaciones, por cierto, por la elección. Creo que es una votación inédita. 117 votos, ¿no? Casi unánime. Estaban 124 presentes. En buena hora por eso. Sí. Le apoyaron incluso los de la bancada de Creo, del gobierno. ¿Se volvieron a acercar Creo y PSC o no? No me dio ningún tipo de diálogo. Yo tuve la delicadeza, como en este tipo de cosas, de hablar con muchos legisladores, no de gobierno, pero con los independientes de otras bancadas. Yo no creo que alguien puede esperar éxito si no hace un trabajo individual, pero jamás se habló con gente de gobierno. Y de lo que entiendo, no me gusta hablar por lo que pasa al interno en otras bancadas, pero de lo que me han comentado, había una directriz desde arriba de que se vote en contra de todas las dignidades que se iban a elegir. Eso significa que en mi caso tampoco iban a votar a favor. Pero aparentemente una buena amistad que mantengo con todos los legisladores, ¿no? Incluso con los legisladores de gobierno, hizo que muchos de ellos, no sé si se rebelen, pero digan que no estaban de acuerdo con esa decisión y que iban a respaldar mi elección. Y al final, aparentemente, también toda la bancada se vio obligada ya a votar a favor, que es un voto de confianza también que yo le he tomado con mucha humildad. Yo les agradecí en el discurso. Yo lo tomo, realmente no lo esperaba. Y cuando estábamos
Yo era uno de los encargados de ver cuántos votos habían para las diferentes elecciones. Teníamos un escenario normal, digamos, de 78, 79 votos, uno muy pesimista de 73 votos, por lo que creo que cualquier elección, en el peor de los casos, se hubiera dado con éxito. Pero no nos esperamos jamás 90 votos para la primera vicepresidenta, 93 votos para el segundo vicepresidente y evidentemente no 117 de 134 para la vocalía en el CAL. Creo que eso también fue producto de hacer una negociación positiva. Mientras esté en mis manos ser coordinador de una bancada también, yo tendré siempre la responsabilidad de presentarles los mejores escenarios y escenarios ganadores a mis legisladores, y creo que eso se logró con creces. Pero esto significa, como le digo, yo creo que la conclusión de este episodio de autodepuración en la Asamblea, la construcción de lo que tiene que ser la Asamblea hasta su renovación natural el próximo mayo, y un entendimiento de un nuevo momento político que ojalá lo lean todos los actores, incluyendo el gobierno. Ahora, volviendo nuevamente a esa relación que debería haber entre Ejecutivo y Asamblea. Ayer el presidente, durante el evento en Guayaquil, hizo un llamado nuevamente a la unidad. Pero conociendo los episodios que ya se han dado, cuando el presidente incluso deja ver, digamos, con ciertos rasgos de su carácter, ¿no? Ha tenido algunos exabruptos. Yo recuerdo aquel video en marzo donde acusó de corruptos, de ladrones, de asambleístas y tal, ¿no? Y lo subió a las redes, ¿no? Dejando ver esos rasgos de su carácter. Ahora, este llamado a la unidad, que lo hace en el marco de las fiestas de Guayaquil, una vez que el máximo líder de su partido, Jaime Nebot, ha dicho que para él hay que ir hacia un modelo federal, y otra vez empezó a hablar del tema de las autonomías y de tales. ¿Cómo lo toman ustedes a la interna en el PSC, el llamado a la unidad que lo hace el presidente Lasso justamente después de este escenario legislativo de la semana anterior, y tomando en cuenta también esta coyuntura, ¿no?, que le mencionaba yo, el discurso de Nebot y su propuesta del federalismo? Bueno, con mucha cautela, con mucha cautela. Realmente el gobierno creo que mantiene en su entorno a personas que no deberían estar cercanas a un presidente, a personas que entienden la política como la suma cero, que han creído y le han llevado al abismo al gobierno y sobre todo a índices de popularidad bajo el 10%, que cualquier gobierno haciendo las cosas medianamente potables no debería caerse tanto. Pero yo veo igual con preocupación, mientras hayan ciertas personas en el entorno presidencial que viven en una nube alejada de la política real, alejada de las expectativas de los ciudadanos, poco o nada cambiará. No significa eso que uno, como buen ciudadano, tome de buena voluntad las palabras del presidente. Ojalá así sea, ¿no? Ojalá así sea. Y ojalá dejen de pelearse con absolutamente todos. Ojalá dejen de ver al adversario político como el adversario al que hay que minar, al que hay que destruir 100%, cuando lo lógico es que todos los actores en el juego democrático no solo tomen decisiones, sino incluso se desgasten. Hasta es que en política, cuando usted aísla a un actor, lo que hace es fortalecerle. Y lamentablemente hay personas que piensan que así se tiene que hacer la política en el Ecuador y están muy mal. Están muy mal ya en lo personal, están muy mal como gobierno, y eso no es bueno para nadie, porque también tenemos un gobierno absolutamente inmóvil, sin capacidad de reinvención, sin capacidad de inventar temas positivos que se concreten en propuestas para los ecuatorianos. Y, como le digo, se toma la propuesta de buena voluntad, pero con mucho escepticismo, porque sabemos que hay al menos ciertas personas en el entorno no ayudan a que esto cambie, y seguirán sin duda cavando lamentablemente la tumba del propio gobierno, ¿no? Asambleísta Torres, ayer el ministro de Gobierno Francisco Jiménez insistía en que posiblemente envíen nuevamente a la Asamblea Nacional proyectos de ley que en su momento no fueron aceptados y que están abiertos a dialogar, dijo, con la bancada del Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. En el caso de la bancada del Partido Social Cristiano, también del lado de ustedes existe esa apertura ante un eventual diálogo con el gobierno para viabilizar, por ejemplo, la reforma laboral. ¿Y cuál va a ser la posición que tienen respecto al posible veto del presidente a las reformas a la ley de comunicación?
Lo primero, solo un proyecto ha sido negado por la Asamblea, que es la ley de inversiones, y no precisamente con los votos socialcristianos. El resto de proyectos o están en trámite y se han demorado porque son muy mal hechos, les soy honesto, empezando por la reforma a la ley o a la nueva ley de libertad de expresión, que como propuesta de gobierno no estuvo bien estructurada. El tema también de educación superior, una serie de cosas que han presentado. Otra ley no fue calificada por los evidentes errores que tenía, que era la mega ley, acuérdense ustedes del año pasado, pero el resto de temas han sido tramitados y eventualmente tendrán que llegar al Pleno. Si el gobierno tiene iniciativa, no sé qué tanta fortaleza política tenga para empujar algo. Quizás lo más lógico es lo que yo he venido diciendo, es que esto nazca desde la Asamblea, un proyecto desde la Asamblea que puede contar incluso con la iniciativa de la bancada de gobierno, puede tener más posibilidades de éxito que presentar un proyecto de parte presidencial. En todo caso, como le digo, yo la Asamblea, algunos todavía no leen bien, pero no es un obstáculo para el gobierno. Es una defensa de los intereses de los ciudadanos, por supuesto, y es una función que se respeta y se mantiene independiente, como tiene que ser. Y eso es quizás lo que motivó la destitución de autoridades hace poco, que no entendieron la independencia que debería respetar la Asamblea. Pero con todo esto yo creo que sin duda el diálogo tiene que estar abierto, un diálogo público, un diálogo como siempre se da entre bancadas, para que al menos no haya de parte del legislativo aprobación de proyectos que no tengan éxito. Y para que de parte del Ejecutivo no haya tampoco vetos que sin duda le dejan inmovilizado al país, no a la Asamblea o al Ejecutivo. Así que vamos a ver por dónde se propone la cosa. Alguna vez un ex legislador que usted conoce bastante bien, se llama Luis Fernando Torres, me dijo a mí que en escenarios como este hay que apelar a la realpolitik. Le toca hacer política al gobierno de Lasso, asambleísta. Le toca hacer política, y le toca hacer política real, le toca hacer la política del diálogo, le toca hacer política entendiendo la diversidad de los actores. No del reparto, sí, porque parece que venían mal asesorados por María Paula Romo, que se acostumbró a hacer política a partir del reparto de prebendas. No del reparto, porque la política real también, habrán políticos sinvergüenzas a los que un cargo o algún tema compra su voto. Pero a mí me gusta entender y pensar de que a la mayoría de legisladores lo que les interesa es que les traten con respeto político, porque como le digo, habrán pillos, por supuesto que hay pillos, pero ojalá sean la gran minoría. Y el resto de legisladores lo que quieren es respeto a la diversidad y al entendimiento de que cada uno está en su entorno también político, electoral, de expectativas, y que a veces se quiere a todo el mundo homogenizar y no es así. Y de entender, asambleísta, perdón que le corte ahí, porque con usted hemos tenido unas conversaciones muy interesantes con respecto de el momento político que vive el país. Entender que las bancadas legislativas y los partidos políticos son eso, bancadas y partidos políticos, no mafias. No, totalmente. No organizaciones además, de crimen, de criminales, que es como han pretendido tratarles el gobierno y aliados que tiene el gobierno dentro de la Asamblea, como por ejemplo Fernando Villavicencio. Mira, lo que pasa es que yo veo mucho este momento de la política, o sea, intentado la política ecuatoriana, como lo que pasó en España. En España era el que ciertas fuerzas políticas hayan aislado a otros, y me refiero específicamente a Vox. Lo que ha hecho es que Vox se fortalezca y crezca. Y en el juego democrático ecuatoriano hay actores que tienen representatividad, es decir, que llegan con curules a la Asamblea Nacional y que tienen votos fuera. Usted tiene dos opciones ahí. Esa gente no me gusta, les aíslo, no quiero hablar con ellos. O la otra, que es así al menos como yo entiendo la política, les arrastro a todos los actores al juego democrático y se van o desgastando con el resto de bloques o se mantiene un cierto equilibrio político. Y eso es un poco lo que ha pasado con el correísmo. Muchas personas han dicho, es que hay que aislarles, no hay que votar con ellos. Oiga, todas las organizaciones políticas tienen malos elementos, todas. Todas tendrán personas que están pensando en qué se llevan en la corrupción, pero también tienen personas buenas. Y me gusta a mí pensar que las organizaciones políticas tienen mejores elementos que los malos elementos. ¿Qué significa todo eso? Que usted tiene que arrastrar a los actores al juego democrático. ¿Por qué quizás hemos tenido éxito en este escenario? ¿Y por qué quizás una elección de autoridades luego de un año
se ha dado con un respaldo abrumador, porque acuérdese usted que hace un año se eligieron autoridades con 70 votos, con las justas, robándose diputados de cada bancada y poniendo a la fuerza. ¿Por qué ahora se ha logrado un nuevo momento? Creo que es porque precisamente ciertas cabezas o coordinadores de bancadas entendemos la diversidad de cada bancada, de cada actor social, y hemos logrado construir con diferencias muy amplias, por ejemplo, entre Pachacuti, entre el correísmo, entre el Partido Social Cristiano, ciertos acuerdos mínimos que han tenido éxito ahora. ¿Pero qué significa todo esto? Pragmatismo, entendimiento de la realidad del otro, no insultarle al otro por pensar de una manera, destruir las ideas, sí, porque las ideas para mí no se merecen respeto, pero sí las personas. Y eso es lo que yo dije en el discurso. Entonces, cuando uno dice, ¿qué ha pasado aquí? Yo no sé si es porque, aquí termina una cuña comercial, pero porque la coordinadora en este momento de la bancada de UNES es ambateña, y yo también soy ambateño, y los ambateños somos muy pragmáticos. Tenemos las teorías, pero las dejamos de lado cuando hay que llevar las cosas ya a lo concreto, y de alguna manera creo, como le digo, primero, no hay mayorías aquí, ¿no? Eso es lo que siempre se especula. Aquí no hay mayorías ni orgánicas ni programáticas en nada. Lo que hay es coincidencias. Y cuando hay coincidencias que se llevan a la práctica bien trabajadas, bien discutidas. Mucha gente no entendía y criticaba por qué quedaron vacantes las vicepresidencias tanto tiempo. Bueno, porque hacía falta un proceso de diálogo, hacía falta un proceso de entender y no dejar a nadie atrás. Y eso es algo, una fortaleza este momento en la Asamblea, que ojalá se traslade también al Ejecutivo, para que el Ejecutivo tiene que tener un diálogo real, transparente, político, para que las cosas salgan para bien, ¿no? En ese sentido, asambleísta Torres, ¿es válida esta propuesta del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien dice que el Ejecutivo debe designar una comisión para resolver temas de colegislación con la Asamblea Nacional, las nuevas iniciativas y así evitar vetos totales a los proyectos que aprueba la Asamblea Nacional? ¿Es buena esa iniciativa? ¿Usted cree que el gobierno debería formar estas comisiones para que trabajen? Yo creo que la iniciativa es muy buena y el presidente Saquicela está demostrando que tiene competencia para el cargo, le soy honesto, está manejando bien la Asamblea, creo yo. Ojalá no cambie, ojalá se mantenga siempre esa voluntad de diálogo. El otro día vi que incluso en una entrevista un presentador hace un comentario muy destemplado, que al menos yo me hubiera levantado ese rato de la mesa. Él mantuvo los papeles, se quedó ahí, no sé cómo. Que fue que fue una expresión, dijo, que no fue un insulto. Sí, pero bueno, pero cada uno lo toma como toma. Hay expresiones y expresiones, ¿no? Uno puede tener con los amigos quizás, pero hay cierto respeto también que hay que tener sobre todo cuando es un medio de comunicación con lectura de bastante gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha demostrado que tiene un carácter al menos mucho más tranquilo que el mío, y eso es que yo soy bien tranquilo. Pero habrá que ver, ¿no? Si es una mesa o si es el diálogo que tiene que haber naturalmente entre coordinadores de bancadas, incluso entre el propio ministro de gobierno, que es el encargado de hacer política, y a ver a dónde le conduce esto el Ecuador. Ojalá haya un acuerdo mínimo, porque aquí no se trata de tener coincidencias totales, pero sí acuerdos mínimos que permitan un éxito en la democracia, ¿no? Que es el final, el pleno de la Asamblea es la democracia. Ahora, legislador, ¿cuál va a ser, de aquí hasta mayo del 23, cuál va a ser, digamos, que la hoja de ruta que va a seguir la Asamblea? ¿Cuáles son los temas prioritarios a criterio suyo? Y cuando lleguemos al 23, le pregunto, ¿será que se sostiene todavía esta mayoría que ha dado lugar a la reconfiguración del Consejo de Administración Legislativa, o en qué escenario podremos llegar a mayo de 2023? A ver, respecto a lo primero, no es difícil, ya se está discutiendo y entiendo que se va a presentar en los próximos días en la agenda para estos meses, con una voluntad política de llevarla a cabo con la mayor velocidad, y se lo puede hacer, no es nada difícil ponerse de objetivo, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Yo he propuesto 3 grandes temas: el tema seguridad, sin duda, y no le digo ni siquiera por nuevos proyectos que haya que presentarse, los que están este rato presentados, encontrar textos de consenso y llevarlos a cabo en el tema seguridad. El segundo gran tema es el tema productivo, el tema del agro, el tema de la pesca, el tema de la ganadería. Hay un sinnúmero de proyectos que están en este momento represados, incluso del periodo anterior, pero si uno les saca a la luz con la voluntad política que deben tener, sin duda eso puede ser positivo para los ecuatorianos, será positivo.
Y el otro gran tema es el tema laboral. Yo creo que, al menos, bueno, la posición de la bancada social cristiana es la de ampliar la frontera del empleo. No sé si esa propuesta tenga el respaldo de de las otras bancadas, pero no podemos esperar a que sea una iniciativa del Ejecutivo. Y quizás no es ni bueno que sea una iniciativa del Ejecutivo, porque llega ya muy debilitada la sola propuesta. Así que esas son las tres grandes vías que deberíamos, en donde deberíamos pisar el acelerador en estos meses que quedan hasta la renovación natural. Y respecto a la segunda pregunta, siempre es complicado hacer escenarios a futuro, ¿no? Hay que ver cómo queda, qué expectativas tiene cada bancada, cada grupo el próximo año. Ojalá haya un diálogo como ha existido ahora. Si hay un problema para la bancada de gobierno, y es que hacer un acuerdo con ellos, al menos en tema de autoridades, es poco probable porque la palabra política de ellos lamentablemente no tiene ningún valor. Fiable. Entonces, quizás hacer acuerdos con ellos es prácticamente imposible, o al menos yo, si sigo de coordinador de la bancada, no puedo poner en manos del gobierno una decisión de la que depende el éxito o el fracaso de mi bancada, ¿no? Así que es un tema ya operativo muy complejo por haber roto quizás lo único que en política uno tiene que siempre mantener, que es la palabra. Es cumplir los acuerdos, cueste lo que cueste, y al menos eso sí han demostrado para mí dos bancadas hasta el momento, que es la bancada de UNES, que como le digo, con las altísimas diferencias que existen, cuando se ha llegado a un acuerdo ellos cumplen, y lo mismo también con ciertos legisladores de Pachacuti, cuando se llegan a acuerdos ellos cumplen. Asambleísta Torres, en esta nueva época de la Asamblea, con esta nueva mayoría o con esta reconfiguración, ¿qué va a pasar con el tema de fiscalización? ¿Están en carpeta algunos procesos en contra de los vocales de la Judicatura, una solicitud de juicio político en contra del ministro Patricio Carrillo, otra en contra de la exministra de Salud Jimena Garzón, de los que recuerdo, de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana también? ¿Qué va a pasar con estos procesos? ¿Se les va a dar la agilidad del caso, el trámite del caso, o en esta nueva mayoría el tema de fiscalización va a pasar a segundo plano? No, para nada, para nada. Y de hecho están corriendo ya los días para la contestación de los vocales enjuiciados del Consejo de la Judicatura. Ese proceso ya está abierto, está caminando, y únicamente, como le digo, estamos esperando a que se cumpla el plazo para que respondan y se defiendan en el proceso que debe continuar. Evacuado ese tema, que habrá que ver si hay 92 voluntades, porque el Consejo de la Judicatura requiere 92 votos para censurar algún vocal. Viene ya el Consejo de Participación, en donde se requieren solo 70 votos. Luego se ha planteado ya un juicio a la exministra de Salud. Como bancada social cristiana hemos respaldado ese juicio, y entiendo que ya se presentaron el juicio al ministro del Interior y al ministro de Defensa. Ahí la bancada social cristiana ha tenido una posición mucho más cauta, no en el sentido de que no lo vayamos a respaldar finalmente si hay pruebas contundentes que merezcan una censura, pero sobre todo porque para nosotros sí es delicado cómo se interpreta un juicio político por los hechos de octubre a las máximas cabezas de la Policía Nacional, con las que sin duda tenemos, al menos como bancada, una buena relación, o con los buenos elementos de la Policía Nacional tenemos una buena relación, y no quisiéramos que se malinterprete un juicio como un rechazo a la acción que ellos han cumplido y que deben seguir cumpliendo en el tema de la delincuencia. Así que vamos a ver, pero no para nada. O sea, la fiscalización sigue, y los juicios políticos, al menos que son los grandes hitos de fiscalización, continúan su trámite en la comisión, y esperemos que en el pleno próximamente. ¿Se puede conocer o darnos un poco de adelanto qué va a ser el PSC, legislador, en las seccionales? Digamos, está muy definido lo que sucederá en Guayas y Guayaquil. De hecho, se van a enfrentar a ex compañeros de partido, ¿no? Está por ahí Cristina Reyes, por ejemplo, o Nicolás Lapenti. Pero en su provincia, por ejemplo, o acá en Quito, ¿se tiene ya candidatos, luces de qué, hacia dónde va el PSC? Bueno, en la mayoría de provincias, a veces Guayas es quizás la que más se conoce, porque el partido social cristiano es fuerte ahí, pero la mayoría de provincias tienen ya definiciones de candidaturas. A la alcaldía de Quito está, me imagino, por cerrarse. No sé si se concretaron las alianzas que se esperaban. La candidatura del expresidente de la Cámara de Comercio por parte de la 6, Patricio Alarcón. Y en el resto de provincias, incluido Tungurahua, se están haciendo los procesos de primarias. Tenemos un proceso de primarias este viernes en Tungurahua, para, de alguna manera, que estén todas las candidaturas listas. No es sencillo, les soy muy honesto. En Tungurahua hay que buscar 600 candidatos
por la cantidad de juntas parroquiales que hay. Y no es un proceso sencillo, especialmente por tantos movimientos que existen. A veces hay el movimiento patito que necesita también candidatos y es un lío, es un lío. Pero nosotros siempre hemos cumplido con que hayan todas las candidaturas. Tenemos expectativas también en algunos cantones, en concejalías, por supuesto. Y eso creo que se va a ver el próximo año. Es una prueba de fuego para todos los partidos políticos. Todos se miden y de alguna manera también fortalecen sus estructuras para lo que viene en la siguiente elección, que es la de asambleístas y la de presidencial, ¿no? ¿Y no existe temor, asambleísta Torres, en el sentido de que posiblemente en Guayaquil esta vez el resultado no les favorezca? Bueno, todo depende de cada entorno, de si se hacen bien las cosas. Si hay un mal candidato, malas propuestas y mala campaña, va a perder. Y si hay buenos candidatos que además cumplen las expectativas que esperan los ciudadanos, habrán victorias, ¿no? Yo creo que no sabemos todavía qué pase. Si usted me pregunta, estuve en Guayaquil ayer por los eventos, vi una fortaleza, al menos en el tema local. Vamos a ver si eso se traduce ya en una victoria o no del partido en Guayaquil. Y en el resto de temas no hay como confiarse. Uno entra aquí con un porcentaje alto, la elección se mueve 3 semanas antes y termina ganando un candidato que estaba por un movimiento local, ni siquiera por un partido fuerte nacional. Así son las seccionales. Es mucho de personas, es mucho de propuesta local. No pesan tanto las listas nacionales, eso es interesante, salvo que tengan, por supuesto, un buen candidato, pero el membrete nacional no tiene tracción electoral en las seccionales, o no la que se espera, a diferencia de lo que a veces sí sucede en las asambleas, en sesiones de asamblea y de presidencia. Así que todo dependerá de qué cuadros pongan las organizaciones. Veo cuadros jóvenes, cuadros también que se repiten. Hay que ver ya qué aceptación tienen, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta Torres, muy amable por habernos acompañado en este diálogo. Muy gentil. Gracias, gracias. Saludos cordiales a ustedes.